Hola a todos mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Soy de nuevo yo, Eric León Gatosairet, y hoy nada más les voy a traer un tema de divulgación científica acerca de qué son los eclipses, pero para hablar de los eclipses obviamente tenemos que hablar un poco del Sol. Vamos a ver cuánto dura el video, vamos a empezar. Bueno, con respecto al Sol, tenemos que en el centro del sistema solar está el Sol, una inmensa bola de gas ardiente que inunda el espacio de luz y calor. Desde la Tierra parece igual de grande que la Luna, que lo oculta durante un eclipse solar. ¿De qué es lo que está hecho el Sol? Bueno, pues se compone principalmente de hidrógeno en un 73%, helio en un 25%, también contiene trazas de otros 60 elementos que conforman el 2% más. El hidrógeno es el combustible de las reacciones nucleares que producen la energía solar. Y como no quema carbono, pues no podemos decir que el fuego que conocemos en la Tierra y el del Sol son el mismo, aunque por analogía los podemos representar así. ¿Cómo es la superficie del Sol? La superficie del Sol bulle mientras bolsas de gas caliente brotan y vuelven a hundirse. Esto da a la superficie un aspecto granulado. Explosiones violentas llamadas llamaradas solares asolan la superficie y erupciones gigantescas denominadas protuberancias arrojan gas hirviendo al espacio. A veces aparecen manchas oscuras llamadas manchas solares que están a 1500 grados centígrados más frías que el gas que la rodea, lo cual no quiere decir que no está caliente. Obviamente, 1500 grados centígrados a veces se alcanzan solo en los hornos industriales, en donde se funden los metales, y hay veces que hay metales que se funden a más de 1500 grados. Recuerden eso. Muy bien. Tenemos que también hay espirales magnéticas, como las que estamos viendo aquí. Son estas, que son de gas, que están a 1.000.000 de grados centígrados y viajan miles de kilómetros por encima de la superficie visible del Sol. Bueno, el Sol tiene bastantes zonas. La zona convectiva, que es donde las corrientes de gas caliente transportan energía a la superficie. Tenemos obviamente el núcleo, que es donde las reacciones nucleares crean inmensas cantidades de energía. La zona radiactiva, que es esta, donde la energía del núcleo viaja hacia el exterior por medio de la radiación. Tenemos también protuberancias, que es una gran fuente de gas caliente que se eleva miles de kilómetros por encima de la superficie del Sol. Y aquí tenemos una llamarada solar, esta, que es una explosión violenta en la superficie. Muy bien. ¿Qué diámetro tiene el Sol? Bueno, vemos que de diámetro tiene 1.4 millones de kilómetros, distancia media entre el Sol. La distancia media de la Tierra son 147 millones de kilómetros. Periodo rotacional 25.4 días en el ecuador. La masa 330.000 por la masa terrestre. Hay que buscar cuánto mide la masa terrestre. La densidad 1.4 por densidad del agua. La temperatura media de la superficie son 5.500 grados centígrados. La temperatura del núcleo, atención, 15 millones de grados. Y la edad del Sol se calcula en 4.600 millones de años. Como podemos ver, nuestra estrella, la más cercana a nosotros, que es el Sol, no es un mundo, digamos, muy frío como quisiéramos esperar. 15 millones de grados dentro es bastante. ¿Qué hay dentro del Sol? Bueno, ¿qué sucede, mejor dicho? Las reacciones nucleares producen la energía solar en el núcleo, donde la temperatura alcanza, como ya dijimos, los 15 millones de grados centígrados. La energía se traslada a la superficie primero por medio de radiaciones y luego por convección. Esto es lo que podemos ver acerca del Sol. Vamos a hacer un breve
resumen de lo que es un eclipse solar ahora sí. Tenemos los eclipses solares. Un eclipse solar tiene lugar cuando la luna pasa entre la Tierra y el Sol. El eclipse es parcial si la luna oculta únicamente parte del Sol y es total si oculta completamente al Sol. Cada año pueden verse de 2 a 5 eclipses solares desde algún punto de la Tierra. ¿Qué ocurre durante un eclipse solar total? Bueno, cuando el Sol se oculta, el día se transforma en noche, siempre y cuando se trate de un eclipse total y la zona en donde está se pueda ver así. De lo contrario será un eclipse penumbral. El aire se enfría y los pájaros comienzan a acurrucarse. La totalidad o periodo de oscuridad suele durar hasta 7 minutos y medio, pero por lo general siempre es mucho más corto. Durante la totalidad es visible la atmósfera interior rosada del Sol o cromósfera. También es visible la atmósfera exterior o corona, y a veces se ven protuberancias alrededor del borde de la luna. Como vimos, ¿cuál es la secuencia de un eclipse? Ahí lo pueden ustedes leer, pero se los voy a leer también yo. La secuencia completa de un eclipse dura unas 2 horas. Bueno, dependiendo también qué tanto va a tocar la Tierra, claro está. La luz se desvanece poco a poco a medida que la luna oculta más y más al Sol. Durante la totalidad, fase en la que el Sol queda totalmente oculto, es visible la atmósfera exterior en forma de bruma blanca alrededor del disco solar. Esto es lo que va a pasar el próximo día lunes 8 de abril del 2024. Pero no nada más va a pasar eso. Voy a hacer un poco más de hincapié en las fases del eclipse lunar y voy a mencionar también al eclipse lunar, también voy a mencionar al solar. ¿Estamos? Bueno, ¿qué cosa es un eclipse? Viene del latín eclipsis y este viene del griego eklepsis, de ekleipein, que significa abandonar. Y en la astronomía siempre se va a tratar de la ocultación total o parcial de un cuerpo celeste por otro. Por ejemplo, también se dice de la inmersión total o parcial de un cuerpo celeste que brilla por reflexión de la luz de otro en la sombra de un tercero. Y aquí vamos a ver que hay varias especies de eclipses. ¿Qué cosa es un eclipse anular? Bueno, aquí sí la astronomía nos dice que cuando el de Sol, que el eclipse anular es el eclipse de Sol, cuando la luna cubre tan solamente la parte central del Sol, dejando al descubierto una corona circular. Ese es el eclipse anular. ¿Qué cosa es el eclipse de luna o lunar? Es el debido a la interposición de la Tierra entre el Sol y la Luna, que impide que los rayos solares puedan llegar hasta la superficie de ésta. ¿Y el eclipse de Sol o solar? Bueno, es el debido a la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra, que impide la visión completa o parcial del disco solar. ¿Qué cosa es un eclipse parcial? Es aquel en el que solamente queda oculta una parte del astro eclipsado. El eclipse total, claro está, es aquel en el que el astro eclipsado se hace totalmente invisible. ¿Qué nos dice la astronomía de los eclipses? ¿Qué son? Bueno, los eclipses más conocidos popularmente son los de Sol y de Luna, aunque se puede hablar también de eclipses de cada uno de los componentes de un sistema binario de estrellas, por el otro de los satélites de un planeta por el disco de este, de un planeta por el Sol y de una estrella por un planeta o por la Luna. En todos estos casos suele hablarse preferentemente de ocultación. Eso es lo que nos dice la astronomía acerca de los eclipses. En fin, ¿qué cosa es en sí? Vamos a desarrollar un poquito más la información de los eclipses de Sol. Bueno, los eclipses de esta clase son posibles en virtud de los diámetros aparentes del Sol y de la Luna. Vistos desde la Tierra son muy similares.
por lo que si la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, puede producir la ocultación de este último. Si la luna tuviera un diámetro aparente mucho menor, no existirían eclipses totales de Sol. Si el movimiento de la luna tuviera lugar sobre la eclíptica, dicho astro pasaría exactamente por delante del Sol cada luna nueva o cada novilunio. Sin embargo, la órbita lunar está inclinada a 3 grados con respecto a la eclíptica y como consecuencia de ello, la ocurrencia de un eclipse solar solo es posible si, en el novilunio o luna nueva, la luna se encuentra en la proximidad de uno de los nodos de su órbita. Cuando ello ocurre, el cono de sombra proyectado por la luna sobre la superficie terrestre tiene un diámetro máximo de 270 kilómetros, por lo que solo es posible observar un eclipse total en una zona de esta anchura que se desplaza sobre la superficie de la Tierra a medida que ésta gira, barriendo en total una franja de varios miles de kilómetros de longitud. Alrededor de esta franja existen regiones cubiertas por la penumbra de la luna en las que el eclipse es parcial y a distancias superiores no se observa ningún eclipse. Cuando el nodo y el apogeo de la órbita lunar coinciden, la luna se encuentra a su mayor distancia con respecto a la Tierra y su diámetro aparente es mínimo. El vértice del cono de sombra no alcanza entonces la superficie de la Tierra y el disco solar no resulta oscurecido por completo. Solo resulta afectado su centro, quedando visible todo el limbo solar. En este caso se dice que el eclipse es anular. La sombra lunar se desplaza en el espacio de este a oeste y por tanto un eclipse total empieza por el borde oeste del Sol. Por eso aquí va a ocurrir desde México hasta Canadá. Primero vamos a ver que se oscurece en México y después en los demás lugares, Canadá y Estados Unidos. Bueno, dijimos que comienza por el borde oeste del Sol, en el cual aparece un mordiente oscuro en forma de arco de círculo que va creciendo hasta que el Sol desaparece por completo. ¿Cómo la ven? En este momento se manifiestan repentinamente la corona y la cromósfera solares. La fase de la totalidad dura como mínimo 2 minutos y como máximo 7 o 7 y medio. A continuación el disco solar empieza a descubrirse por su lado oeste y poco a poco vuelve a adquirir su aspecto normal. El conjunto de todas las fases de un eclipse total de Sol puede durar más o menos 2 horas. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí en la Ciudad de México va a ser un poco antes de las 11 de la mañana. O sea que más o menos como a las 2 de la tarde ya se acabó el eclipse allá por Canadá. Vamos a ver. Esto con relación a los eclipses solares. Pero nos toca ver también, les dije que íbamos a ver los eclipses de luna. De una vez para poderlo ver bien. Eclipse de luna. La Tierra, al estar iluminada por el Sol, da lugar también a conos de sombra y penumbra en la parte opuesta a aquella de la cual le llegan los rayos solares. El cono de sombra terrestre es más largo que el de la Luna y su diámetro a la distancia media de la Luna es 2.5 veces mayor que el del diámetro lunar. Cuando la Luna en su movimiento por el espacio se sumerge en el cono de sombra de la Tierra, se produce un eclipse de luna. Ello solamente puede ocurrir en fase de luna llena. Acuérdense que los eclipses solares son en luna nueva, mientras los lunares siempre son en luna llena. Y su diámetro a la distancia media de la luna es 2.5 veces mayor que el diámetro lunar. Bueno, esto ya lo habíamos dicho. En fin. Cuando la luna en su movimiento por el espacio se sumerge en el cono de sombra de la Tierra, ya vimos que es cuando se produce el eclipse de luna. Y como en el caso de los eclipses solares, en el supuesto de que la luna se encuentre cerca de la eclíptica, o sea, cerca de uno de sus nodos,
Dado que el momento en que la Luna se introduce en el cono de sombra de la Tierra no depende de la situación del observador sobre la superficie terrestre, los eclipses de Luna empiezan y terminan en el mismo instante para todo observador y son visibles desde cualquier lugar de la Tierra para el cual la Luna esté sobre el horizonte. La fase de totalidad de un eclipse de Luna puede durar hasta 2 horas. Durante este lapso, la Luna raramente desaparece por completo del firmamento, ya que su superficie está débilmente iluminada por la luz del Sol, difundida por los estratos superiores de la atmósfera terrestre. Y es por eso que ese resplandor tan mortecino es lo que hace que la Luna tome su característico color rojo, el color rojo sangre, que tanto se ha hablado con las famosas lunas rojas. En fin, cuando la Luna no entra totalmente en la sombra de la Tierra, se dice que el eclipse es parcial. Cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, el único efecto detectable es una disminución en la luminosidad del astro, a veces solo observable mediante procedimientos fotográficos. Todo eclipse lunar total o parcial es siempre precedido y sucedido por sendos eclipses producidos por la penumbra de la Tierra, mientras que por el contrario, un eclipse por la penumbra no tiene por qué desembocar necesariamente en un eclipse por la sombra. Se ha calculado que el número máximo de eclipses que pueden producirse en un año es de 7. Hablo de eclipses lunares, ¿sí? Atención a esto. Este número puede repartirse entre 2 eclipses lunares y 5 solares, o 3 eclipses lunares y 4 solares. Perdón, aquí sí me confundí un poco. Bueno, ya está. Sin embargo, lo normal es que se produzcan 4 eclipses, 2 de luna y 2 de sol. El número mínimo de eclipses que pueden producirse en un año es de 2, y en este caso ambos serían solares. Se ha observado también que un eclipse cualquiera se repite casi con las mismas características al cabo de un periodo de 18 años y 11.3 días. Este lapso se denomina Saros, S-A-R-O-S, y era ya conocido por los primitivos astrónomos de Mesopotamia. Así, en uno cualquiera de estos Saros, los eclipses se producen en un mismo orden, cada uno casi con las mismas características que tuvo en la serie anterior y que tendrá en la siguiente. Un Saros contiene 70 eclipses, de los cuales 41 son de Sol y 29 de Luna. Aunque los primeros sean más abundantes que los segundos, estos son, los de Luna, más fáciles de observar, ya que son visibles simultáneamente para toda la superficie terrestre, mientras que los primeros solamente pueden observarse desde una zona más o menos estrecha. Y esta es la información que sobre eclipses les puedo dar por el momento. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Interesante, ¿verdad? Por último, solamente diremos algo sobre la Luna, que es el objeto más cercano a la Tierra en el espacio. Orbita la Tierra y parece que cambia de forma al moverse. Las distintas formas se denominan fases. La Luna no emite luz propia, pero brilla al reflejar la luz del Sol. Es el único mundo, además de la Tierra, que han pisado los seres humanos. ¿Y de qué está hecha la Luna? Ella es rocosa, no tiene atmósfera que la proteja, así que cualquier cosa que se dirija hacia ella chocará contra su superficie, que está cubierta de cráteres de meteoritos. La Luna tiene una corteza exterior de roca parecida al granito. La típica roca de las regiones llanas se parece al basalto volcánico de la Tierra, y el núcleo lunar puede estar parcialmente fundido, o sea, líquido. Eso es lo que nos dicen sobre la Luna. ¿Qué diámetro tiene en sí la Luna? Bueno, el diámetro ecuatorial es de 3.476 kilómetros. El de la Tierra es de un poco más de 12.000. Por lo tanto, es un poco más de un cuarto de tamaño de la Tierra.
así que es gigantona. El periodo orbital 27.3 días. Periodo rotacional también da lo mismo, 27.3 días, por lo cual es por lo que parece que la Luna siempre nos da la misma cara. El periodo en experimentar fases, 29.5 días o un mes. La masa de la Luna es de 0.01 por masa terrestre. Su gravedad es de 0.17 por gravedad terrestre. Y la temperatura media es de menos 20 grados centígrados. Y esto nada más para complementar el video. Pero ya vimos lo que son los eclipses en sí. Tenemos las fases lunares, que son nuestra visión cambiante de la luz de la luna. Igual que la Tierra, una mitad de la luna siempre está iluminada por el sol, mientras que la otra está oscura. Al recorrer su órbita la vemos desde distintos ángulos, con su lado iluminado hacia nosotros. Las fases tal como la vemos. Tenemos la luna menguante, la luna nueva, creciente, cuarto creciente, gibosa creciente, luna llena, gibosa menguante, línea de visión desde la Tierra ya en el cuarto menguante, y tenemos el menguante. Pues bien, en resumen así quedan nuestro video sobre los eclipses, que son, aquí tenemos el de Sol y aquí tenemos el de Luna. ¿Sí? Tenemos también sus estadios, sombra, penumbra, aspecto de un eclipse parcial de Sol o de Luna. Ya vemos aquí todo. Este es un pequeño croquis y así es como vamos a terminar nuestro pequeño video acerca de qué es lo que son los eclipses. Como ven, mis queridos felinos nocturnos. Ay. En fin. Así están las cosas. Referente a cuestiones no muy lógicas. ¿A qué me refiero con cuestiones no muy lógicas? A muchas de las creencias que todavía se siguen teniendo acerca de los eclipses, que dicen que hay que ponerse un cinto rojo, que no hay que salir ese día, que la energía pues es negativa y todas las cosas. Bueno, son creencias que los seres humanos han ido tejiendo a lo largo de la historia, pero también recuerden que no se disponía de la información que ahora les acabo de dar, información científica acerca de todo esto. Si ustedes quieren disfrutar del eclipse pueden hacerlo, siempre y cuando tengan las debidas precauciones. Nunca hay que ver directamente al eclipse porque la energía y las radiaciones que transmiten son muy fuertes y pueden quemar la retina, y saben que las células de los ojos son casi como si fueran las neuronas porque son muy difíciles de regenerar y muchas veces no se regeneran, por eso se produce ceguera. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Esta pequeña pintura que tengo aquí, la verdad no sé qué signifique, pero pues me pareció interesante porque parece como cuando veían en la antigüedad cosas raras en el cielo y todo se lo atribuían a la furia de Dios o a que el mismo demonio estaba haciendo cosas negativas. Pero en fin, aquí tenemos esto, podemos ver esta situación de escritura, que aquí parece que ya está hecha con imprenta. Sí, porque es de 1552, como podemos ver aquí. Pero en fin, así están las cosas. ¿Qué les puedo yo decir acerca de cómo ver el eclipse? Mis queridos felinos nocturnos, el eclipse aquí en la Ciudad de México va a ser penumbral, va a ser parcial. No lo vamos a poder observar como lo observarían allá, por ejemplo, en Mazatlán y en esa parte del norte del país. Y de todas formas, miren, yo tengo aquí ya lo que son mis anteojos. Los compré en la feria del libro. ¿Y qué cosa es lo que podríamos ver con estos lentes? A ver, realmente no vamos a ver nada, miren. A ver, lo llevo para acá. Aquí está el lente. No se ve nada. Bueno, como vimos, no se ve absolutamente nada.
Pero pues estos lentes, la verdad no me costaron caros. 2 por 130. Y lo compré en el Club de Astronomía, que estaba ahí en la Feria del Libro. Pues sí, no se ve nada. Pero yo ya vi, lo probé al otro día que los compré. Vi directamente al sol durante unos 10 segundos y pues el disco solar se ve bastante bien. ¿Cómo ven, mis queridos felinos nocturnos? Aquí tengo un pequeño vidrio de soldar. Este es del número 12. Dicen que ahora sí que la numeración correcta para poderlo ver sería del 14. Pero este tiene 2 puntos menos. Yo lo puse en un cartón y lo pegué con Durex. La parte que no me refleja, pues obviamente el lado de mis ojos. Vamos a ver qué se ve. Ahí está. La ventana. Pues igual casi no se ve nada. Si no es que nada, ¿verdad? Por eso es que es muy buen filtro también. Lo pueden utilizar. Aún con los lentes o con los vidrios de soldar, si son menores a 12, mejor no los ocupen, porque pues les da menos garantías de filtrar las radiaciones y la luminosidad del sol. Yo les recomiendo que sí traten de buscar un vidrio número 14 de soldar, o sea el del soldador. La careta para soldar obviamente tiene que ser de esos números, del 12 o del 14. Digo 12 porque yo tengo este que es del 12 y es el que he utilizado para ver los otros eclipses antes. Si se fijan, ya mi cartón está muy feo. Esta es la primera vez que tengo los lentes, las gafas como les llaman en otros lados, y pues también los vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, mis queridos felinos nocturnos, ¿qué más les puedo decir? Pues nada más, alguna que otra leyenda sobre eclipses. Bueno, acuérdense que por ejemplo en China se creía que el sol era devorado por un dragón y entonces los chinos salían con tambores, con flechas, con sus arcos y disparaban las flechas al aire. Y obviamente que con el ruido, según ellos, el dragón se espantaba y se largaba. Adiós dragón, ya no te comiste al sol. El problema era que en ese tiempo no se había estudiado mucho sobre cada cuánto se producían los eclipses y los encargados de esto eran los astrólogos, y a los astrólogos que no podían decir cuándo iba a ser un eclipse les iba como en feria. Muchos hasta los mataban nada más por no haber podido predecir que un dragón se iba a comer al sol. Y así hay muchas historias más acerca de esto, pero ahorita nada más les voy a contar esta, ¿sí? Sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairet, me despido y no sin antes recordarles qué bibliografía ocupé para esto. Ocupé nada más en la última este libro, Inverosímil, Fenómenos Inexplicables, de selecciones de Reader's Digest. Ocupé el Diccionario Enciclopédico Salvat, tomo 9, el Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, también de selecciones de Reader's Digest, y para la primera parte utilicé esta enciclopedia Google E, que la verdad no sé de quién sea, no he visto, TDK. Está muy buena, todas estas se las recomiendo. Y pues, sin más por el momento, yo, Eric León Gatosairet, me despido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego a todos.